Listo, buenas tardes para todos. Desde la agencia Chaparral vamos a dar inicio a nuestra presentación, que es Plan de Residuos, Plan de Gestión Integral de Residuos. Está precedida la presentación por nuestra terapeuta respiratoria Camila Morales, que es la líder del comité GATGAS de nuestra institución. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio como tal a esta explicación. Entonces, como vemos acá, el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades, pues se modificó a la Resolución 2184 del 2019, en la cual se modifica como tal la Resolución 668 sobre el uso racional de las bolsas plásticas y se adopta otras disposiciones. Para el año 2020 cambia como tal la codificación de colores y se implementó como tal el color blanco, negro y verde. En la resolución número 0111 de enero del 4 del 2021, pues me integral como tal da cumplimiento a la normatividad vigente, se compromete a elaborar como tal y a poner en práctica, que es lo más importante, el plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades como es PEGIRASA. Como tal, pues este plan de gestión de residuos hospitalarios tiene como propósito definir las actividades desarrolladas en la institución y de tal manera que estos se lleven a cabo en todo lo que tiene que ver con los residuos en el interior o en el exterior de la misma. En este cuadro vemos la clasificación de los residuos. Entonces vemos acá la clasificación de los residuos generados en la atención, que tiene una pequeña clasificación, que son peligrosos y no peligrosos. Entonces vemos acá que los residuos peligrosos son los que no producen como tal ningún daño, como su misma palabra lo dice, y estos se recolectan en el transcurso de las actividades diarias. Aquí dentro de estos residuos no peligrosos vemos que tenemos los residuos aprovechables. Estos residuos aprovechables como tal se dan con el cartón y el papel. En los residuos aprovechables orgánicos encontramos como tal la comida y los restos vegetales orgánicos, y en los residuos no aprovechables, como su palabra lo indica, pues no pueden ser aprovechables de ninguna manera, y aquí encontramos como tal el papel higiénico y los residuos de pacientes con COVID-19. En el otro lado del cuadro podemos ver los residuos peligrosos, que como su palabra lo indica, pues contienen agentes patológicos, microorganismos y otros agentes virus, los cuales afectan como tal y nos pueden causar algún tipo de enfermedad. En estos residuos encontramos como tal los biosanitarios. Estos biosanitarios, pues aquí encontramos todo tipo de elementos como sangre, fluidos corporales, gasas, algodones, ¿sí? Luego encontramos anatomopatológicos, que aquí es donde vemos todos los fluidos corporales. Estos residuos anatomopatológicos, recordar que deben ser ligeramente rotulados o marcados. Los cortopunzantes, que van como tal en lo que encontramos en los guardianes de cada cubículo o de cada instancia donde pues estén como tal, donde se encuentre. De animales, pues esto como tal pues no aplica en nosotros. Vemos aquí los residuos o desechos de los reactivos. Estos reactivos pues son las pilas que podemos desechar dentro de la unidad. Otros residuos o desechos peligrosos son los corrosivos, los reactivos, explosivos, tóxicos y los inflamables.
Bueno, esto ya pues son las definiciones que al describir el cuadro, pues fui dando una a una. Y acá vemos el formato guía para la consolidación de los residuos generados en la atención y en la salud de otras actividades. Como tal, este cuadro es un consolidado que se da de manera anual, dependiendo de los residuos. Aquí, como tal, se anexó todo lo que tiene que ver con desechos aprovechables, aprovechables orgánicos y no aprovechables, donde va a ir el nombre del responsable del diligenciamiento, el cargo, la firma y la fecha del diligenciamiento. Aquí vemos la colores, recordemos la primera diapositiva, donde veíamos el color blanco, verde y negro, rojo y púrpura. Los residuos no peligrosos, ya encontramos estos residuos en un color blanco, en aprovechables y en color verde. Aquí en esta tercera casilla vemos los no aprovechables en negro, pero pues este no aplica para nosotros, sino más para cuestión domiciliaria. Residuos de desechos peligrosos con riesgo biológico infeccioso van en la caneca roja y los residuos o desechos reactivos que van en la color púrpura. Acá en la caneca roja pues vemos cómo debe ser el etiquetado de los recipientes, el cual pues debe ir con de riesgo biológico infeccioso, como tal lo que debe ir o lo que se debe depositar en el recipiente, tales como ropa, alimentos desechables, algodones, gasas, etc. También pues debe ir el nombre del establecimiento, la dirección, el área, la fecha de apertura, fecha de cierre y pues el responsable del diligenciamiento. En este movimiento interno como tal, cubre pues toda la área donde se genere algún tipo de residuo. Las diferentes agencias de Mintegral pues manejan su propio movimiento interno, dada la infraestructura pues que tenga cada una de las sedes. Entonces, como tal, en este movimiento interno, ubicamos en un plano los residuos que se generan en el área de trabajo y cómo debe ser el recorrido en el momento en el cual se recolectan los desechos y su disposición final para ser trasladado como tal a las vías de acceso donde pues van depositados como tal cada tipo de desecho. Acá hay algunas pautas de manejo interno de residuos. Como tal es la actividad consistente en trasladar los residuos desde el lugar de generación hasta el almacenamiento central, la recolección de los residuos, cómo debe hacerse, pues dice que mínimo 2 veces al día o cada vez que sea necesario, dependiendo también pues el número de pacientes que tengamos, los procedimientos que se realicen, si esos pacientes están ventilados, están en intermedios, están totalmente críticos, pues eso también va a variar. También va a variar el número o como tal, las veces que se necesite como tal desechar nuestros elementos. La ruta de inicio, como tal, cómo debe ser la recolección, las características que ésta pueda tener, cómo debe como tal asegurarse las bolsas, estas deben ir debidamente cerradas y pues rotuladas si es el caso, y las bolsas deben llenarse en un 80% de su capacidad para anularlas correctamente y evitar cualquier tipo de derrames, que igual no vayamos a tener ningún inconveniente con las personas transportadoras de estos residuos, que por lo general pues ponen problema, digamos, con algún desecho anatomopatológico. Pongo el caso particular de terapia respiratoria como son los liners, que estos deben ir directamente sellados. Hemos tenido inconvenientes porque muchas veces se riega la secreción y pues esto también causa algún tipo de molestia en el momento y pues anotaciones en el momento de desechar en esta bolsa como tal de residuo anatomopatológico. Acá vemos el almacenamiento temporal, pues esto se da de acuerdo a la resolución 1164 del 2002, que pues deben haber
unos lugares destinados como tal para que haya tratamiento como tal temporal de los residuos, donde se requiera completa asepsia, donde como tal no puede haber una contaminación cruzada de ningún tipo de microorganismo patógeno. Esos residuos como tal cumplen o deben estar cumpliendo con las siguientes características, ¿sí? Debe haber una ventilación, una iluminación suficiente adecuada, como observamos ahí en la foto. Como tal, debe haber un suministro de agua proveniente de una red hidráulica interna pues de cada hospital o donde se encuentre almacenado. Asimismo, pues deben tener un sifón para el drenaje normal de cuando se realice la limpieza y contar con un extintor de incendios con fecha vigente, obviamente. En el almacenamiento central como tal, pues en esta área está destinada solamente con el fin de almacenar residuos recogidos pues con incineración con firma de proyectos ambientales, que son los encargados de este transporte. Y estos depósitos como tal, tanto peligrosos y no peligrosos, pues deben cumplir con las características también igual de una ventilación o una iluminación suficiente adecuada, como tal, contar también con un extintor con fecha vigente y tener acceso hermético a prueba de insectos y roedores de intereses sanitarios. En cuanto a la ropa entrega en la lavandería, pues esta ropa como tal, las cuales son batas, sábanas, campos quirúrgicos, estas también pues deben estar o deben seguir unas normas básicas que deben estar depositadas en compresores rojos. La ropa contaminada de igual forma pues debe estar en una bolsa rotulada y transportada de forma separada, no se debe mezclar con la ropa sucia contaminada y pues siempre debe separarse para disminuir el riesgo de contaminación pues en los recipientes herméticos que evitan como tal la dispersión de aerosoles infecciosos para el personal pues que transporta este tipo como tal de agente contaminante. Acá hablando un poco del plan de contingencia, pues me integral como tal contempla unos aspectos los cuales van encaminadas a medidas de contingencia para manejar emergencias que ocurran en la manipulación o el transporte de dichos residuos de cada agencia de integral. ¿Sí? Estas emergencias pueden ser derrames de líquidos infecciosos, puede ser que haya alguna ruptura de algún recipiente o de algún contenedor y además que haya algún tipo de falla en el proceso de recolección que puede existir. Pues acá tenemos dos preguntas muy importantes. Una de ellas es cómo actuar ante un derrame de residuos como tal y cómo actuar ante una ruptura de bolsas. Pues estos dos temas lo manejan a la perfección nuestro personal de servicios generales, que son los encargados como tal de generar este tipo de transporte. Entonces, ellos más que nosotros saben cómo es este tipo de procesos y cómo se llevan. Acá, pues, cómo actuar en caso de derrames o contaminación accidental de sangre. Entonces, como tal, esta, pues, sí nos compete a todos. En caso de contaminación, pues, se debe aislar el área, se debe restringir el paso y evitar que otras personas, pues, como tal, transiten por esa zona. Avisar como tal, en primera instancia, yo considero que es a servicios generales, pues, que son, pues, nuestra mano amiga en cuanto a este suceso que ocurra, avisar a la gerencia de salud ocupacional, si es necesario pues evacuar el área y si se trata de alguna sustancia peligrosa pues ahí también clasificar qué tipo pues de sustancia como tal fue. Realizar como tal el lavado de ojos y pies y determinar como tal la naturaleza del derramamiento. Permita que personal capacitado ingrese a realizar la desinfección y preste toda ayuda que se requiera, en especial elementos con sus elementos de protección. Realizar la neutralización de esa infección. Entonces ahí dice que, pues, que se debe cubrir con un material absorbente, que luego se debe vertir con amonio cuaternario en quinta generación,
sobre el mismo y sobre la superficie como tal, dejando actuar durante 15 minutos. Posteriormente, pues, luego de esos 15 minutos se debe limpiar, se debe desinfectar la superficie y esta se debe hacer con agua y con jabón. Luego de esto, pues, se recolecta en una bolsa roja, pues, verificar que el material como tal nunca vaya a tener algún tipo de absorción extra y pues que el personal encargado como utilice pues todos los elementos de protección personal como ya mencioné anteriormente y dice que en caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido corporal, los vidrios deben recolectarse con escoba y recogedor y nunca pues obviamente con las manos, ¿no? Aquí vemos desde otro punto de vista un plan de contingencia es cómo actuar ante un incendio, pues acá como tal es aislar el área, dar aviso a los bomberos, utilizar un extintor que esté mano y pues se dan todas las pautas del manejo pues del extintor como tal y siempre dice que utilizar los elementos necesarios para la protección como tal de la persona que encargada que va a hacer la como tal el uso del extintor. Y aquí pues finalmente hablaremos de enfermedades asociadas a una inadecuada gestión de residuos. Entonces vemos como tal que algunas de las enfermedades pueden ser causadas por microorganismos patógenos y causadas por algún microorganismo químico, ¿sí? Entonces vemos acá que entre los organismos patógenos están la hepatitis, rubeola, tuberculosis, VIH-Sida, entre otras, y hay bastantes. Dentro de agentes químicos vemos la mutación, trastornos, cáncer, lesiones, infertilidad, leucemia e irritación de las mucosas. Y ya esa es nuestra charla.